No somos especiales. Especiales son las pizzas. Somos personas con discapacidad. Personas. Para que otros puedan. El espacio donde hablamos de discapacidad en la universidad y la comunidad. Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a esto que es Para que otros puedan, un espacio exclusivamente destinado y pensado para abordar temáticas relacionadas con la discapacidad. Estamos ya en el último tramito de la segunda temporada de Para que otros puedan, estamos muy felices por eso. Está Meli Manrique en operación técnica, Agustina Brisa en la conducción del programa. Esto es Radio Universidad, por supuesto. Podés comunicarte con nosotros a través del 500-200. Déjanos tu audio porque ya que hablamos de discapacidad y de accesibilidad, como siempre lo mencionamos, es importante que te cuente que soy una persona ciega y necesito escuchar tu voz, porque por ahí si me mandas un mensaje de texto al número de la radio se me va a complicar un poquito el tema de la lectura de ese mensaje. Así que por favor, un audio sería excelente y de paso te escuchamos y te conocemos aún más todavía, porque esa es la idea de Para que otros puedan. En el anteúltimo programa del año, que es hoy, vamos a hacer un breve repaso por los principales títulos acerca de la discapacidad. Luego nos introduciremos en la temática del día con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Junto a él vamos a charlar sobre qué ocurre con las personas que viven con una discapacidad en las vacaciones, teniendo en cuenta que no podemos asistir a las escuelas especiales, ya sean las que están orientadas a las infancias, adolescencias o personas adultas. Además, vamos a abordar sobre los diferentes beneficios que brindan las colonias de vacaciones a las personas que viven con una discapacidad y también a sus pares que no viven con alguna discapacidad en específico. Por último, vamos a finalizar el día de hoy con una entrevista en la que vamos a profundizar en la temática del día de hoy con Juan Pablo Arouxet, subsecretario de Deportes del municipio de Olavarría, con quien conoceremos cuáles son las propuestas para este verano en torno a las colonias de vacaciones y la discapacidad. Ahora sí, te voy a reiterar el número para que te comuniques con nosotros después de esta brevísima presentación de lo que vamos a abordar el día de hoy en Para que otros puedan. Puedes comunicarte con nosotros a través del 500-200 y tengo dos consignas para vos. La primera, quiero que nos cuentes si tuviste alguna experiencia en relación a las colonias de verano, teniendo una discapacidad o no. Y la segunda, quiero saber qué estás haciendo en este momento, porque es algo que nunca lo preguntamos y la verdad que está bueno. Vos ya sabés lo que estamos haciendo nosotros y nosotras, que es poner en marcha este hermoso programa en este momento, pero me interesa conocerte un poco más y saber qué es lo que estás haciendo en este preciso instante. Manda tu audio al 500-200. Ahora sí, vamos con un pequeño bloque de noticias acerca de la discapacidad. La justicia argentina dictó un fallo histórico para la inclusión educativa de niños con trastornos del espectro autista. La justicia argentina dictó un fallo histórico ordenando a una escuela de City Bell, La Plata, a garantizar la inclusión educativa de un niño con autismo, TEA, y su hermana, tras el rechazo de la matrícula del colegio. La resolución, que es un precedente clave, obliga a la institución a aplicar ajustes razonables, asegurar la continuidad educativa hasta el secundario y capacitar a su personal, reforzando el derecho a la educación inclusiva para personas con neurodivergencias y sentando un importante precedente legal en Argentina. Olavarría libre de pirotecnia, por unas fiestas en paz. Ante la proximidad de las celebraciones de fin de año, el municipio de Olavarría, amparado por la Ordenanza Municipal 4055-16, recuerda la prohibición del uso, tenencia, depósito y comercialización de pirotecnia sonora en todo el partido.
En este marco, desde el municipio se refuerzan los controles para hacer cumplir la mencionada ordenanza, así como también se establecen multas, decomiso y clausuras en caso de incumplimiento. Cabe destacar que las personas con condición del espectro autista, problemáticas del neurodesarrollo y otras condiciones presentan hipersensibilidad auditiva. Esto significa que poseen una extrema sensibilidad o reacción exagerada frente a los estímulos auditivos del entorno. Por ello, pueden sentirse abrumadas o angustiadas ante estímulos sonoros que otros u otras pueden ignorar o tolerar fácilmente. Esta reacción puede generar ansiedad, angustia, conductas agresivas y autoagresivas y aislamiento social. Se recuerda que se encuentra vigente para denuncias la línea VER, Vecinos en Red, y que aquellas personas interesadas en sumarse a esta línea de contacto lo pueden hacer enviando únicamente un mensaje a través de WhatsApp al 2284 54 48 17. Desde la plataforma se le harán consultas básicas de contacto y de esa manera serán parte de la red de prevención y protección ciudadana que ya integran miles de olavarrienses. De esta manera finalizamos el bloque de noticias muy breve pero importante acerca de la discapacidad. Te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través del 500-200. Contanos, por un lado, qué estás haciendo, porque nos interesaría conocerte un poco más, y por el otro, si tenés algún vínculo, fuiste o no a alguna colonia de vacaciones viviendo con una discapacidad, o si conoces un caso cercano que haya vivido esta experiencia. Vamos con un buen tema musical, ahí lo dejamos todo en manos de Meli Manrique en operación técnica, y al regresar vamos a disfrutar de la columna con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con quien vamos a profundizar aún más sobre la temática que nos engloba el día de hoy, que tiene que ver con las colonias de vacaciones. ¿Qué hacemos en las vacaciones las personas que vivimos con una discapacidad? Quédate ahí que ya volvemos. Estás en Para que otros puedan, el programa exclusivamente destinado a problemáticas y temáticas relacionadas con la discapacidad. En este momento vamos a dar apertura a la anteúltima columna con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con quien también vamos a profundizar sobre la gran temática que tenemos para el día de hoy, como te decía, que se relaciona con qué ocurre con las personas que vivimos con una discapacidad en el verano, porque las escuelas especiales, instituciones afines a la discapacidad, no abren sus puertas durante este periodo del año. Entonces muchas veces ocurre que quedamos un poco en casa, y otro poco en casa, y otro poco en casa, y no sabemos qué hacer y qué actividades desarrollar. Entonces quizá eso desemboca en cuestiones como la depresión o la ansiedad. Bueno, seguramente Eduardo va a saber mucho más que yo, así que no voy a robarle más tiempo. Vamos a darle la bienvenida. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien por acá? Bueno, me alegro. Bueno, acá estamos llegando al periodo estival, donde, bueno, algunas de las personas con discapacidad, no todas, porque los centros educativos terapéuticos, centros de día y otras modalidades de atención continúan su atención durante todo el año, aunque por ahí hacer algún pequeño paréntesis. Sí, por ahí las personas que están más del lado, digamos, de las escuelas especiales, como bien planteabas vos, tienen este corte, como cualquier escolar, digamos, común, digamos, en la Argentina. Bueno, es muy importante resaltar la importancia que tiene el lazo social para las personas con discapacidad, ¿no? Sobre todo aquellas que tienen alguna dificultad de orden relacional, que tienen alguna dificultad de orden mental, y en general, digamos, todas, ¿no? Porque, bueno, hay cierta cuestión de realidad en cuanto a lo que tiene que ver con posibilidades. Las vacaciones están pensadas para, bueno, más allá del ocio,
importante, digamos, que es parte de las vacaciones, donde bueno, uno descansa de lo que podemos llamar el estrés del año, ¿no? Toda la tensión, que se da en todos los niveles, ¿no? En los niños, en los jóvenes, en los adultos. Es importante tomar, digamos, un momento o un tiempo para el ocio, pero como bien decías vos, el tema del encontrarse sin la actividad que habitualmente se desarrolla. Muchas de las personas con discapacidad se quedan, digamos, ¿no? como retraídas en su casa, con lo cual esto pasa mucho con los niños, digamos, y con los jóvenes, donde bueno, hay pocas alternativas en lo social, ¿no? Esto significa que la importancia que tienen ciertas actividades, como por ejemplo las colonias de vacaciones, como por ejemplo los grupos que podemos participar en algún club cercano, algún tipo de actividad que tiene que ver con, más allá de la colonia, quizás con algún grupo que se dedica a hacer algún tipo de actividad, como puede ser de arte, en todos sus sentidos, en todas sus expresiones, ¿no? Donde si hay una posibilidad de participar, es muy importante, porque esto lo que hace es sostener la posibilidad esencial del lazo social. Siempre mencionamos de esta columna la importancia que tiene para el sujeto humano, ¿no? Lo esencial que es el relacionarse con el otro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la introspección, con meterse hacia adentro, digamos, no es bueno, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar en actividad, sí que quiere decir que no tenemos que perder ese lazo esencial, esa posibilidad de comunicación, esa posibilidad de expresión, que muchas veces en las personas con discapacidad cuesta establecer, cuesta sostener, y a veces con el tiempo, quizás un mes, 2 meses, depende del tipo de escolaridad o de tarea que tenga, esta interrupción hace que, bueno, que se pueda correr el riesgo de una involución, ¿no? Uno nunca quiere esas cosas, con lo cual es muy importante que a partir de la persona con discapacidad y su entorno se puedan buscar alternativas posibles donde se marque la posibilidad de la asociación como algo importante. En este sentido, volvemos a repetir, ¿no? Quizás para los niños las colonias de vacaciones, quizás para los adolescentes, adultos, algún tipo de actividad en los clubes, en lugares cercanos, sociedades de fomento, digamos, ¿no? Donde siempre hay una posibilidad de participar de alguna cuestión en una situación inclusiva, ¿no? Donde, bueno, se hace un taller de cerámica, un taller de pintura, un taller de arte, un taller de canto, un taller de música. Todas estas cosas hacen a una posibilidad no solamente de expresión para la persona, sino que además de lazo social. Yo creo que lo que hay que establecer aquí es esta, ¿no? La importancia del lazo social en la construcción de la subjetividad humana, digamos. Bien, creo que tiene mucha importancia el tema de vincularnos con pares, esto que decís de poder, si son niños y niñas, una colonia, ¿no? Como ir segmentando según las edades, pero ahora pensando en casa, en la familia, en el entorno más cercano, ¿cómo podemos ayudar a fomentar la participación por ahí lúdica o de entretenimiento desde casa en lo que tiene que ver con refrescarnos entretenidamente? Vamos a llamarlo así. ¿Cómo se puede como alentar a eso? Quizás, bueno, no solamente tiene que ver con las personas con discapacidad, ¿no? Tiene que ver en general con todo, ¿no? A veces las vivencias actuales, lo que tiene que ver con las redes, lo que tiene que ver con los medios audiovisuales, digamos, ¿no? Quizás nos quitan la mirada sobre el otro, digamos, ¿no? Y ahora, sí, claro. Más en el sentido de esto, dicho, cuando uno está en actividades, ¿no? No sé, supongamos una familia que tiene un grupo de hijos, dos hijos, una familia común, digamos, sí, sí. Donde cada uno tiene su actividad, ¿no? Los niños quizás a la escuela, o al secundario, o al primario, o a la escuela especial, y los padres en su trabajo habitual, ¿no? Y cada uno con su organización, quizás los tiempos de encuentro son menores, cuando los niños o niñas o las personas con discapacidad que estén en vacaciones están como más tiempo solos, ¿no? Quizás eso implicaría, digamos, ¿no? Un esfuerzo, una puesta en marcha de pensar cómo compartir más tiempo, ¿no? Cómo ese tiempo, digamos, ¿no? En la medida de posibilidades, ¿no? Quizás la urgencia de las familias en la economía cotidiana hace que tenga que trabajar las mismas horas, ¿no? Que se puede quedar más tiempo, pero sí quizás pueda distraer un poco su atención de las redes o situaciones que habitualmente uno lo tienden a como aislar, digamos,
a poder volcar, digamos, que esto sería bueno siempre, ¿no? Pero digo, quizás más exacerbadamente ahora, ¿no? En los momentos que planteamos, que bueno, que esa mirada, ese tiempo útil de calidad, digamos, y de calidad, como bien decís vos, se pueda volcar, ¿no? En la familia, en estar, en compartir, en actividades lúdicas, de acuerdo a la posibilidad de cada una de las personas, ¿no? Quizás en juegos más sencillos, en situaciones, aunque sea la palabra, ¿no? La palabra siempre es importante, más allá de la actividad que se puede hacer, que seguramente todo suma, el momento de escuchar, ¿no? Y el momento de hablar, ¿no? El momento de escuchar al otro, en lo que le pasa, en lo que tiene, en lo que siente, claro. en quizás eso a veces es un puente de inclusión también, ¿no? Porque bueno, si yo escucho a mi hijo con discapacidad que tiene alguna dificultad en función de poder salir, ¿no? Y por otra parte, me parece a mí también que a veces las instituciones, ¿no? Y las sintomatologías familiares hacen que uno sea como cuida, como se dice, ¿no? Sobreprotectores, para ser técnicos, ¿no? Es importante también, ¿no? Facilitar, ¿no? En las personas con discapacidad la independencia, ¿no? Quizás en los momentos de vacaciones eso es más facilitador, ¿no? Porque hay más tiempos y por ahí podemos encargar más cosas, ¿no? En función constructiva de su objetividad, o sea, en dejarle tareas, ¿no? Claro. En la casa de los hijos, en poder generar la confianza y el trabajo para que puedan hacer, depende de cada caso, ¿no? Digo, estoy hablando por ahí que quizás niños o niñas con trastornos de orden, retraso madurativo, ese tipo de cuestiones, donde nos cuesta mucho, ¿no? Que vayan a hacer un mandado, que vayan acompañen, que no sé, que tengan alguna actividad, no sé, de cortar el pasto, cosas que se hacen rutinariamente en las casas y que podemos tener la construcción y la constancia de acompañar a la persona para que pueda sentirse, digamos, que suma, que sea útil, ¿no? Que pueda generar actos de independencia, ¿no? Actos de posibilidad, digamos, ¿no? Esto no es general, digamos, ¿no? Después, cada subjetividad, cada construcción, cada persona tiene situaciones distintas, se enfrenta a cuestiones distintas, bueno, pero más allá de cualquier cuestión, todos podemos generar algún tipo de producción, ¿no? De acuerdo a la posibilidad que tenga. Y bueno, me parece que también el poder hacer por sí es constructivo en función de independencia, en función de subjetividad y también de lazo, ¿no? Porque muchas veces las familias mismas, ¿no? Dicen, no vas a comprar vos porque a veces te pasa, ¿no? Bueno, dejar no quiere decir soltar, ¿no? Dejar quiere decir tener un cuidado y posibilitar al otro que pueda hacer por sí, ¿sí? Entonces, bueno, quizás un pequeño mandado le genera a un niño o una niña con un retraso madurativo, ¿no? La posibilidad de enfrentarse en el lazo social con otro, ¿no? Entender la lógica, ¿no? De la moneda, del cambio, lo que significa comprar, lo que significa llevar al registro, ¿no? Sí, además saber que lo pudo hacer y eso también ayuda. Normal, pero para esa persona es un paso más importante para su construcción subjetiva, ¿no? Y depende del entorno de eso, ¿no? Que le dé la confianza y la posibilidad, siempre en la medida de la posibilidad, no es todo para todos, ¿sí? Lo que pueda. Pero ese pequeño paso es un gran paso quizás para esa persona, ¿no? Bien, está muy bueno esto que planteás porque no solo ayuda por ahí a entender ciertas cuestiones del intercambio social, sino también, bueno, lo pude hacer, entonces si pude hacer este mandado, puedo hacer otras cosas, y puedo hacer otras cosas y otras, y es como que uno por ahí se va subiendo uno mismo o una misma a la vara, y también va como exigiéndose un poco más y queriendo un poco más lograr más cosas. Eduardo, muchísimas gracias, de verdad, como siempre, muy, muy completas tus columnas. Ya la semana que viene tenemos la última del año, así que de verdad muchas gracias. Y bueno, seguimos en contacto para el lunes que viene. Bárbaro, bueno, sigamos hablando, sigamos trabajando. Pensemos que la emergencia de discapacidad continúa y que bueno, que lo social es importante también para esto, ¿no? Sepamos que hay un colectivo de la discapacidad que está esperando que el gobierno nacional aplique la ley de emergencia.
es muy importante que esto suceda y bueno, también depende de cada uno que escucha, ¿no? La construcción a partir del otro, ¿no? Es importante que todos breguemos por esto y que el colectivo de discapacidad tenga un 2026 sin emergencias. Exactamente. Muchísimas gracias, Eduardo. Que estés muy bien. Saludos a todos. Pasaba entonces la columna con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con quien profundizábamos un poco esto de qué ocurre con las personas que vivimos con una discapacidad en vacaciones. Muchos o muchas asisten a escuelas especiales que finalizan en diciembre, noviembre, y bueno, quedamos ahí como sin saber un poco qué hacer, entonces estábamos analizando un poco lo que ocurría en el aspecto psicológico o al interior de cada uno con esa situación de no saber qué hacer o qué acciones llevar a cabo. Relacionado con esto, tenemos un pequeño temita, o la mitad nomás, porque me gustaría poder aprovechar bien el tiempo con esta próxima entrevista que va a ser muy, muy rica y muy productiva. Tenemos una entrevista con Juan Pablo Arouxet, subsecretario de Deportes del municipio de Olavarría, con quien vamos a seguir profundizando esta temática y vamos a descubrir cuáles son las propuestas municipales orientadas a las vacaciones, a las colonias de verano, a la inclusión, la discapacidad y otras actividades a desarrollarse en esta época del año. Así que yo te diría que mandes tu audio si aún no lo hiciste, el 500-200, escuches medio tema que vamos a dejar y te quedes ahí esperando la nota. Antes te voy a pedir que escuches este audio que nos acaba de llegar. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Diana. A esta hora casi siempre estoy limpiando. Vivo en un lugar donde tenemos calle de tierra y reniego bastante con ese tema. Así que nada, limpio a esta hora. Y te escucho, obvio. Bueno, mi hija cuando era pequeña y quería ir a la colonia, sí, ella quería. Buscábamos una colonia que le gustara. Fue 2 veces, creo. Hizo campamento. Me acuerdo que el profe era Lolo, iba en cole. Bastante bien, supongo. Nunca dijo que no le gustaba, así que... y después de adolescente hizo de ayudante en el Club del Fortín también. Se quedaba con los chiquititos que no querían meterse al agua y bueno, nada. Bien. De paso, te pido un tema de Chayanne o Carlos Rivera. Bueno, besitos. Ahí estaba una fiel oyente entonces de Para que otros puedan. Muchísimas gracias. La pequeña niña de la que hablaba era esta persona que están escuchando en este momento. Así que bueno, gracias por compartir esa experiencia, esa historia, ese relato. Ahora sí, vamos con un pequeño tema. Meli, elegílo vos. Si vamos con un pequeño tema o con algún anuncio, algo que tengas por ahí cortito, porque no puedo esperar más para la entrevista, te voy a decir la verdad, así que va a estar muy bueno y no podemos perder más tiempo con eso, con música, porque la verdad que lo que tenemos para contar es impresionante. Vamos a ponernos en movimiento y bueno, a ver de qué manera se puede pasar este calor, medio como informándonos acerca de las diferentes propuestas municipales que nos trae Juan Pablo Arouxet, subsecretario de Deportes del municipio. Nos va a contar un montón de cosas, así que quédate ahí por favor y enseguida regresamos. Seguramente te pusiste en movimiento con esta buena canción que puso Meli ahí en la operación técnica. Muy bien. Hablando del calor que seguramente te agarró por tanto bailar, porque yo sé que estás ahí, por ahí, como la oyente anterior, limpiando tu casa y bailando un poco. Tenemos propuestas muy frescas junto a
el entrevistado que tenemos acá en el estudio. Vamos a darle la bienvenida a Juan Pablo Aruxet, subsecretario de Deportes del municipio de La Barría. Junto a él vamos a descubrir cuáles son las propuestas municipales orientadas a las colonias de vacaciones, la inclusión, la discapacidad y otras propuestas a desarrollarse en esta época del año. Así que de verdad que son propuestas muy frescas y muy, muy buenas. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan Pablo? Hola Agustina, ¿cómo te va? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y como vos decís, esta vez nos convoca la actividad de verano. Bueno, de verdad que está muy bueno poder hablar sobre esto porque muchas veces no se conoce o uno no se anima. Bueno, estamos acá para eso, para quitarnos todas las dudas, así que si tenés alguna consulta para hacerle a Juan Pablo, podés enviar tu audio al 500-200 y seguramente las va a contestar con todo el detalle y la amabilidad que lo considera. Así que, bueno, la primera pregunta que me interesa hacerte en principio es ¿cuáles son las actividades vinculadas a la discapacidad y a la inclusión con las que cuenta el municipio de La Barría para esta época del año? Bueno, nosotros planteamos distintas propuestas para distintas edades. Fundamentalmente, como venías comentando en el programa, tiene que ver con la centralidad de lo climático y con la centralidad de que se terminan las clases, empieza el verano y aparece esta necesidad de estar en contacto con el medio acuático, que, bueno, para la mayoría es un periodo corto de tiempo que tenemos, ¿sí? Es parte de diciembre, enero y un poquito de febrero. Y en ese periodo lo que se busca a través de la enseñanza, si lo hablamos en niños y adolescentes, es tratar de perder el miedo al agua, perfeccionar estilos en algunos otros casos, pero la idea es precisamente esto, trabajar dentro de la pileta. Y es ahí que aparecen las propuestas tanto públicas como privadas. En el caso de La Barría sabemos que tenemos un montón de clubes que cuentan con colonias de vacaciones, muchos espejos de agua privados que también cuentan con esa posibilidad. Y en el caso del Estado municipal, nosotros a partir del lunes que viene nos vamos a poner en marcha en ese piletón tan grande de La Máxima, ese lugar hermoso que tenemos como labarrienses, y ahí a través de un recorrido con un transporte que pasamos por distintos barrios, vamos a estar iniciando las actividades con los referentes barriales y los niños, niñas que durante el año hacen actividad en cada uno de los barrios, que hacen actividad de deporte. Obviamente esta propuesta está abierta, no significa que porque en el invierno no hayan hecho alguna actividad con deportes no puedan ir, simplemente es sumarse ahora en verano. Y como te contaba fuera de micrófono, en el mes de enero nos sumamos al trabajo conjuntamente con la provincia de Buenos Aires al programa que ya tiene su buena cantidad de años, que se llama Escuela Abiertas en Verano. El programa Escuela Abiertas en Verano significa precisamente esto, que hay algunas escuelas que permanecen abiertas tal como lo hacen durante el año, pero ya no para plantear actividades que tienen que ver con lo pedagógico dentro de la escuela, sino que actividades que no dejan de ser pedagógicas porque es la enseñanza, pero también está la recreación, el disfrute. Y bueno, reciben estos niños, niñas, alumnos y alumnas de distintas escuelas y a partir de un trabajo articulado, como te decía, con el municipio, con el transporte los llevamos a distintos espejos de agua. En este caso, el lugar donde más concentramos, más cantidad de alumnos concentramos es La Máxima, pero también estamos en Club Pueblo Nuevo, estamos en el Club Loma Negra, en el Club San Martín de Sierras Vallas, en el Club Hinojo, digamos, articulando también con los clubes, en el Club Racing, que puntualmente después podemos profundizar porque es el lugar donde hemos destinado este año para que trabajen las escuelas que trabajan con la discapacidad. Así que bueno, la propuesta tiene que ver, es mayormente de turno mañana y tiene que ver con 4 horas de colonia, de recreación, con profesores, profesoras de educación física, guardavida, bueno, directores de cada una de las escuelas. La verdad que se prepara un equipo muy interesante para trabajar, fundamentalmente porque técnicamente tienen que tener los conocimientos de la enseñanza dentro del medio acuático, pero además también con el cuidado de esos niños y niñas. Bien, excelente. ¿Para qué edades están pensadas estas propuestas?
Estas propuestas que estamos coordinando con educación, a partir de los 3 años ya se pueden sumar. Y como te decía, y es importante resaltar esto, es que si a la escuela que vos concurrís no es una escuela sede para el verano, es decir, que va a estar cerrada, preguntá en esa escuela cuál es la escuela de cercanía que va a estar abierta. Es decir, por distintos sectores de la ciudad hay escuelas de referencia que son las que van a estar abiertas en verano. Bien. Y si vos no sos alumno o alumna de esa escuela puntual que está abierta, no hay ningún problema. Nosotros consideramos, como así lo considera la provincia de Buenos Aires, todos los alumnos son alumnos de la escuela de la provincia de Buenos Aires, todos los alumnos son de Olavarría y pueden concurrir a cualquiera de las escuelas que están abiertas. Perfecto. Y las otras, particularmente Racing, habíamos dicho. Racing es uno de los lugares donde nosotros vamos. Por ejemplo, Escuela 502, Escuela 504, el Centro de Formación Integral, Talleres Protegidos, Escuela 505, bueno, más otras escuelas, 59. Sí. Esas escuelas son las que van a los piletones de Racing. ¿Sí? Bueno, ahí, como te decía, hay profes designados, acompañantes, directores que reciben a los alumnos. Se plantea esto que decíamos, el ingreso al agua, en algunos casos cuando son muy chicos o nunca han tenido la posibilidad de ir a una colonia, es empezar a perderle el miedo, ¿sí? Ese primer contacto con un medio que habitualmente no convivimos. Y en otros casos, cuando ya han tenido más experiencia, lo que se trata de lograr es el perfeccionamiento de los distintos estilos, ¿sí? Fundamentalmente esto tiene que ver con generar en el niño, niña o adolescente la confianza dentro de ese medio acuático. Mejorar su autoestima, ¿sí? Todos sabemos que cuando hay algo que por ahí nos produce miedo o que creemos que no lo vamos a lograr y con trabajo lo logramos, eso hace que nuestra autoestima mejore, nuestra confianza. Entonces también se busca esto y desde ya lo que atraviesa todas las jornadas es esta sociabilización, ¿sí? Claro. Te escuchaba recién en la entrevista anterior que hablabas de que si no se nos terminan las actividades laborales o las actividades educativas, claro, no quedarnos dentro de casa. Esto obviamente es uno de los pilares fundamentales, a la edad que sea, ¿no? Sí. Salir de casa, estar en contacto con los demás, tener nuevas amistades que a veces pueden ser transitorias o por esas 4 horas que estamos ahí, pero es el pilar fundamental por el cual, bueno, somos una sociedad, no vivimos aislados y es lo que nos hace bien, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, vamos a suponer un caso en el que yo no pertenezco a ninguna escuela, pero tengo una discapacidad y quiero sumarme a estas propuestas. ¿Qué requisitos o qué cuestiones tengo que tener en cuenta para poder sumarme? Bien, lo primero que hay que hacer es, si no perteneces a una escuela, es acercarte a una de las escuelas sedes para que en ese lugar te van a tomar los datos de inscripción, te van a explicar qué días y horarios está funcionando la escuela abierta de verano y seguramente completar los formularios, ¿no? En este caso también hablamos de discapacidad. Nosotros desde el municipio, desde las escuelas se trabaja con todas las discapacidades. Sabemos que hay personas que son autoválidas, hay personas que necesitan acompañante o algún tipo de acompañamiento. Bueno, en ese caso la escuela sede va a poder plantear con qué tipo de acompañamiento puede contar, si no se referenciará en alguna otra escuela sede. Lo importante es que puede pasar a veces que las barreras son administrativas, es no quedarse con esa barrera, seguir consultando, seguir averiguando, porque te diría, Agustina, que en la mayoría de los casos cuando está la voluntad de que cualquier persona con discapacidad o sin discapacidad quiera acceder a algún programa y aparece alguna pequeña barrera administrativa, si hay voluntad de los funcionarios se termina solucionando. Así que, por supuesto, eso es importante también, no bajar los brazos frente a las primeras barreras, que pueden aparecer, por ahí no, pero bueno, lo importante es no bajar los brazos. Muchas veces nos ha pasado a las personas con discapacidad que nos exigen un acompañante para las actividades. Esto no es así, ¿no? Podemos, por ejemplo, no sé, yo, siguiendo con el ejemplo, yo tengo una discapacidad, quiero sumarme a las propuestas y si no tengo un acompañante, puedo asistir igual. Cuento con la ayuda de los profes y las profes ahí que
que están capacitados para trabajar con diferentes discapacidades y sin ningún problema puedo integrarme a la propuesta. Sí, sin duda. Excelente. Quien puede obligar, sugerir o obligar a algún acompañante es algún profesional médico. Nosotros no somos médicos para decir quiénes sí, quiénes no. Fantástico. Lo que nosotros tenemos que tener es los conocimientos para trabajar con las distintas discapacidades. Exacto. Los profes de educación física, los docentes, en su mayoría o lo hemos trabajado o nos hemos capacitado para eso, así que en ese sentido tenemos que estar tranquilos que los docentes que toman en las escuelas de verano son docentes que tienen los conocimientos, y si no ha trabajado nunca, siempre hay un director o otro profe que está ahí para asesorar. Bien. Es importante esto, ¿no? Porque muchas veces de verdad nos pasa y quizá uno antes de asistir le da un poco de miedo y dice, no, porque seguro que me van a pedir un acompañante, no, porque seguro no me van a tomar porque tengo una discapacidad, no, porque no voy a poder ir. Primero consultemos, informémonos, escuchemos esta nota todas las veces que sea necesario, porque de verdad que, como lo dice Juan Pablo, tenemos espacios para poder refrescarnos, para poder socializar con otros pares, con otras personas, construir amistades, vínculos. Está muy, muy bueno, de verdad. Y me interesa por ahí repetir un poco esto de cómo podemos hacer para inscribirnos en estas propuestas. Sí, lo más directo es acercarse a las escuelas que van a ser sede. Como yo te decía hoy, en el caso de personas con discapacidad, tanto de la Escuela 502, CFI, Escuela 504, talleres protegidos, ellos van a ser sede. De todas formas, hay más escuelas que están abiertas, también si por cercanía les resulta más fácil, pueden optar por ellas. No sé, son más de 20 escuelas, por ahí nombrarlas a todas va a ser medio largo, pero sí que se referencien con la Inspección de Educación o que se referencien con el municipio frente a alguna consulta, alguna duda. Como te decía, todo el partido de La Barría está con sedes ubicadas estratégicamente para que cada vecino, cada vecina tenga cercanía a ellas. Bien, ¿algún número de contacto, alguna red social para poder comunicarnos directamente con la parte de deporte del municipio, consultar las escuelas más cercanas a nuestro domicilio? Sí, te voy a dejar el número de celular de deportes de la municipalidad. Bien. Ahí pueden llamar o nos pueden escribir y los chicos de deporte ahí enseguida derivan la consulta y hacemos el nexo con el área de educación. Excelente. El celular de deportes es 2284 21 96 98. En ese caso, como te decía recién, nos llaman, si por ahí no atienden, nos dejan un mensaje de voz o escrito en el WhatsApp y ese mismo día o el otro día van a estar teniendo la respuesta. Buenísimo. ¿Qué mensaje le dejarías a aquellas familias que tienen cierto temor en cuanto a las propuestas de verano relacionadas con lo acuático y los riesgos que implica eso para la persona que vive con una discapacidad? No quiero que vayas ahí porque tengo miedo que te ahogues, tengo miedo que te pase algo, no te van a saber cuidar. ¿Qué le dirías? Bueno, en primer lugar que tomemos conciencia que los miedos nos paralizan, nosotros mismos nos estamos excluyendo de una actividad, ¿no? En segundo lugar, decirle a esas familias que concurran a los lugares donde se trabaja, lo pueden hacer tranquilamente, mirar cómo se trabaja, por ahí si hay duda los primeros días pueden visitar el lugar, mirar cómo se trabaja, van a ver que hay muchos profesores, que cada uno tiene una tarea específica que tiene que ver con lo que decíamos recién, el aprendizaje, el disfrute, la sociabilización, pero fundamentalmente la seguridad. Bien. Ninguna actividad de estas que yo te nombré es productiva si no tenemos en cuenta la seguridad. Exacto. Así que venzan un poquito ese miedo, que están invitados a acercarse o a las escuelas, donde son recibidos todos los días los alumnos, o a los espejos de agua. La idea es que cada vez demos más posibilidad de participación, ¿sí? Tanto a personas con discapacidad o sin discapacidad, pero que tengamos la oportunidad. Muchas veces hay personas que tuvieron una mala experiencia y se quedan con esa mala experiencia. Exacto.
y la transmiten a otras generaciones. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es, malas experiencias hemos tenido todos en algún momento, pero no siempre va a ocurrir lo mismo. Exactamente, no siempre va a ocurrir lo mismo. También son distintos momentos, distintas personas, así que hay que permitirse una oportunidad. Bien. La última, ¿qué le dirías a aquella persona adulta que no se anima a concurrir a una propuesta de verano por el hecho de vivir con una discapacidad? También, porque las propuestas, por ejemplo, nosotros tenemos en la máxima aquagym y enseñanza de natación, 2 veces por semana. Obviamente con profesores de educación física, guardavida, con todas estas actividades, con todos estos profesionales que están para cubrir estas actividades. Después tenemos los programas que son de verano dorado, ¿sí? Que son para adultos mayores a partir de 60 años. También en muchos casos hemos trabajado con personas con discapacidad. El programa Verano Dorado se desarrolla en Olavarría, en la Quinta Bonino, en Loma Negra, en el Club Loma Negra, y en Sierras Vallas, en el Club San Martín. Bien. El mismo celular que hoy di, que se acerquen, que consulten. El periodo de inscripción no se cierra. Sí es cierto que dependiendo de la demanda a veces hay que tener un poquito de paciencia y ver que se haga algún lugar, fundamentalmente cuando necesitan transporte, porque lo que nos limita muchas veces es el transporte y no tanto el lugar. Pero bueno, lo más importante es que también que tomen la iniciativa, que sepan que por ser adultos o por tener una discapacidad, ninguna de las dos cuestiones son barreras para empezar a hacer una actividad física. Y muchas veces, Agustina, para los adultos, el aprender a nadar es una materia pendiente, que en algún momento de su vida la postergaron, por miedo, por falta de tiempo, por falta de posibilidades, Sí. y nunca es tarde. Hemos trabajado un montón con adultos que a ellos les parece que no van a aprender, y la verdad que lleva un poquito más de tiempo cuando sos niño, pero se puede, siempre se aprende. claro. Sí. Bien. Vamos a recordar el número de teléfono 2196-98, ¿no? Exactamente. Con característica 2284, por supuesto. Y si no, en la Dirección de Deportes, que está ahí en la Avenida del Valle. Bien. Bueno, Juan Pablo, de verdad, muchas gracias. Siempre clara, siempre absolutamente claro, todas las respuestas evacuadas, las preguntas y las dudas evacuadas. Pero tenemos un audio, quizá tienen alguna pregunta para hacerte. ¿Lo escuchamos? Hola Agus, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Luciano, siempre escuchando acá para que otros puedan. Bueno, hoy tengo una pregunta ahí para el subsecretario, ahí para Juan Pablo. Yo soy una persona ciega de 46 años y quiero saber cuál es la propuesta para mí este verano de parte del municipio. Me interesaría mucho. Así que bueno, espero la respuesta. Un abrazo, Agus. El programa está saliendo hermoso, como siempre. Y siempre te digo a vos, que Dios te bendiga enormemente, siempre. Abrazos, Agus. Bueno, ahí estaba un fiel oyente también haciendo su consulta. Muchas gracias por participar en cada edición de Para que otros puedan, de verdad. Bien, ahí como nos preguntaba, yo te mencionaba anteriormente, nosotros tenemos los lunes y los martes los martes y los jueves. A partir del martes 23 de diciembre vamos a estar en el Piletón de la Máxima con aquagym y enseñanza de natación. Hoy estamos empezando, no es un programa que tenga que ver con el agua, pero hoy estamos empezando con la propuesta de gimnasia en los parques, Parque Avellaneda, empieza hoy, y mañana empieza en el Parque Mitra y en la calle Brown y Belgrano. Eso es 19:30 horas. En Parque Avellaneda es ahí también pegadito a la avenida Avellaneda. Esas son dos de las propuestas, y bueno, después, dada la edad que dijo el oyente que tenía, no entraría dentro del programa Verano Dorado. Claro. Pero bueno, si en el caso que haya que hacer una excepción por algún motivo, obviamente lo charlamos, esto de vencer barreras o de no ser tan rígido con algunas reglamentaciones. Bien, excelente. Muchísimas gracias por responder entonces. Y gracias al oyente por consultar, porque está bueno quitarse las dudas. Llegamos
al final de la entrevista del día de hoy. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, como siempre, dispuesto a charlar con nosotros e informarnos acerca de estas propuestas municipales que son variadísimas y súper atractivas para ponernos en movimiento de la mano del deporte y vencer este tipo de barreras de las que hablábamos. De verdad, muchas gracias. No, bueno, agradecerte a vos, felicitarte por tu trabajo y a todo el equipo de la radio que cada vez que venimos nos atienden de maravilla y como les decimos siempre, que cuenten con la Subsecretaría de Deportes, no solamente para estas entrevistas, sino para cualquier inquietud que tengan. Saben que trabajamos de cara a los vecinos, de cara a las demandas. A veces las respuestas demoran un poco más que otras, pero la idea es poder tratar de estar en cada uno de los lugares como nos pide el intendente Maximiliano Wender. Excelente. Pasaba entonces Juan Pablo Aruxet, subsecretario de Deportes del municipio de La Barría. Estábamos dialogando sobre las diferentes y variadísimas propuestas que tiene el municipio de nuestra ciudad acerca de esta época del año donde uno piensa que no hay más nada para hacer, que no podemos hacer más nada, solo estar en casa. No, hay muchas cosas para hacer y súper atractivas, variadas, diversas y de verdad que se ajustan a los diferentes intereses de cada uno y de cada una. Puedes comunicarte con la parte de deportes del municipio al 2284 21 96 98. Puedes evacuar todas tus dudas a través de un audio, de un mensaje por WhatsApp y automáticamente o a lo sumo al otro día te van a estar contestando. Así que nunca es tarde, como decía Juan Pablo. Llegamos al final del recorrido del día de hoy. Muchísimas gracias al espacio de Radio Universidad. Estamos llegando casi pisando el último programa del año, ahí el lunes que viene. Necesito que estés escuchándolo, necesito que nos hagas ahí el aguante, como siempre, como todo este año, pegadito a Radio Universidad a partir de las 2 de la tarde. Gracias Meli, Enrique en operación técnica, mi nombre Agustina Brisa en la conducción del programa. Te esperamos el lunes que viene, como te decía, a partir de las 14 horas, para hacer el último programa del año 2025 y abordar un poco lo que tiene que ver con las fiestas libres de pirotecnia sonora, qué beneficios trae eso a las diferentes discapacidades y cómo podemos ayudar a que de verdad que todas las personas, pero todas, aquellas que viven con y aquellas que viven sin discapacidad, tengamos unas fiestas hermosas y libres de sonido que es tan perjudicial para algunos de nosotros y nosotras. Muchísimas gracias por estar ahí pegadita para que otros puedan y nos escuchamos el lunes que viene.